Aquí estem presentant l'etílica, que és un producte aïllant que aplicant 3 mil·límetres d'un morter de calç amb aire fas un aïllament de 0,002 landes, i el que és necessari, abans de res, és aplicar amb una palatina una llatada de calç perquè tingui un pH bàsic com és la calç. Sí que recomanem que no tinguis l'obra vista directament, sinó que facis una capa de calç tradicional, del que vulguis, aèria millor que hidràulica, i quan ja està tot homogèniament absorbeixi per igual, fas això és calç molt líquida. Quan has fet tota la calç líquida, tenim aquí un producte que és amb aire afegit, que ja et ve comprat de la casa, que és aerogel, aire, amb la calç aèria i l'aigua, que és 1:1 amb l'aigua. I aquí pots posar el morter sense apretar, per no apretar les boles d'aire. És una capa primera de 3 mil·límetres, i quan està seca, i no està mordent com ara, que faig així i m'embruto, quan està seca podem aplicar un morter de calç tradicional, de calç aèria, no hidràulica, perquè la hidràulica tensa més i podria endur-se aquesta capa. 24, no, ja està, aquí. 97, 91... Esto no se calienta, Nosaltres venim de Comcal, hem formulat un morter d'aïllament amb viruta de suro. La viruta de suro que fem servir són virutes d'un tall més o menys de 2 mil·límetres i de densitat de 60 quilos metre cúbic. Per tant, és un suro molt lleuger i molt aïllant. És un morter que el lligant és calç hidràulica i putzolanes naturals, i el que hem buscat és optimitzar la posta en obra, que no tingui despenjament, que puguem treballar a un gruix gran sense retracció i que la velocitat de fraguat sigui òptima per fer una obra. És un morter que està pensat a aplicar a màquina, amb una projectadora, es pot treballar a uns gruixos de 4, 5, 6 centímetres sense problema. Si anem a buscar un sàter de 15 centímetres, segurament no són competitius els morters, però per solucions en restauració o en rehabilitació, que busquem conforts tèrmics amb parets que ja tenen molta inèrcia tèrmica, un morter de 4-5 centímetres és una proposta interessant. És transpirable al vapor, té un discurs ecològic molt interessant i molt associat al territori. De fet, el suro és de Girona i la calç és de Lleida. I és un morter que hem anat a buscar... Nosaltres fa molts anys que ens dediquem a formular morters i en aquest cas hem anat a buscar una posta en obra el més òptima possible. Bueno, vamos a explicaros el mortero de cal de aislamiento térmico, el Mapiantic NHL Ecotermo. Al final es un mortero de cal NHL, que lo que hace es, en espesores no menos de 1 centímetro y no más de 3 centímetros, conseguir un aislamiento térmico muy importante. Compuesto por, como os decía, son 8 kilos de cada saco de peso y se mezclan, se baten con 7 litros de agua. Por eso conseguimos esta mezcla que aguanta la caída, aunque es un producto que es para máquinas proyectables, con lo que vamos a hacer es con una máquina proyectar el producto y luego reglear, pero también se puede aplicar a paleta como estáis viendo ahora. Simplemente lo aplicamos en el espesor que queremos, regleamos y el acabado final lo veréis ahora. Está compuesto por mortero NHL de cal y además sílice, que crea esas microesferas y le da esa muy poca densidad y mucho aire en la mezcla, que consigue esos aislamientos térmicos que estábamos comentando y que se reflejan en la ficha técnica. Ahora Javier procede a reglear. Es un producto que posteriormente tendría que ir protegido. Lo protegeremos con el Gasofix, que es otro mortero de cal en 2 milímetros de espesor, en un acabado superficial, una vez fraguado este otro, esperando por lo menos unas 24 horas. Y podremos enmallarlo, este acabado de protección. Ese sería el acabado con ese color. Esperaríamos esas 24 o 48 horas
y aplicaríamos el Grasofix en nada, en un espesor de unos 2-3 milímetros. Y con eso conseguiríamos un aislamiento térmico muy eficaz para cualquier fachada de soporte de albañilería. Pues aquí tenemos Diatonite Thermactive, que es el primer mortero de corcho y cal que se ha lanzado en el mercado y es un mortero que es una alternativa sostenible al SATE. Tiene un lambda de 0,035 y es un mortero térmico, tanto para el frío como para el calor, con lo cual nosotros lo llamamos el mortero mediterráneo, porque es perfecto para el clima y las condiciones que hay en los países del Mediterráneo y además es un material que absorbe la humedad de remonte capilar, porque tiene micro y macro porosidades en su propia estructura, con lo cual puede absorber la humedad y la saca fuera de la pared. Al mismo tiempo tiene propiedad acústica, es un producto que puede hacer una muy buena absorción acústica y es resistente al fuego. Tenemos certificación de Euroclase A1 al fuego. Y este producto es el equilibrio perfecto de ligereza, porque es un material muy ligero, y de resistencia mecánica, porque es un producto muy resistente y la cal a lo largo del tiempo va aumentando su propia resistencia mecánica. Se puede aplicar manualmente, como hemos visto hoy, de forma muy sencilla, pero claramente la aplicación mejor es la aplicación proyectada. Y es un material que tiene todas las principales certificaciones a nivel europeo. Tenemos la DAP, la Declaración Ambiental de Producto, el producto contribuye para créditos LEED, BREEAM, y es un material que tiene todo también la certificación de calidad del aire interior, porque mejora las condiciones internas. Al ser un mortero micro y macroporoso que absorbe y saca la humedad, es muy importante decir que no se genera condensación intersticial, que sería la humedad entre el muro y el aislante, que es lo que afecta generalmente un SATE tradicional porque no es transpirable. Diatonite, al ser muy transpirable, el mu es 3, absorbe y saca toda la humedad, con lo cual no hay humedad que se queda aquí entre el aislamiento y la pared. Hay dos opciones. El producto en un interior, si les gusta un aspecto rústico, puede quedar así, se puede sobrepintar o se puede lijar. Lijándolo vais a ver el corcho, o sea, todo esto está contenido aquí dentro del material. Entonces, esta es la nueva frontera de arquitectura biofílica, que es esta sensación de contacto con la naturaleza. O entonces se puede revestir con pinturas y acabados como esta, que es una pintura nuestra de corcho y arcilla. Y es una pintura transpirable, natural, que se puede utilizar tanto en paredes como en suelo, y es una terminación perfecta también para diatonite. Y además es un material muy flexible, que no fisura, por eso es perfecto para cualquier aplicación. Es hidrófugo, sí. Se puede utilizar en zona húmeda también. Però no fas 200. Tenia molt de gruix, però és veure que el suport no tenia cap capa de contacte. Jo aquí, bueno, jo damunt ceràmica sempre